precioso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes hoy y siempre. Siempre con la bendición del Dios Todopoderoso, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Paz sea a vuestras vidas en este día. Bien, dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice la palabra de Dios. Leamos nuevamente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice la palabra de Dios. Bien, damos gracias a Dios en esta mañana por su preciosa palabra que nos da vida, nos da fortaleza y nos da entendimiento para poder entender, poder sobrellevar las cosas que Dios nos quiere hablar en ellas. Siempre hay una palabra de aliento en cada lugar, en cada vida, hermanos y amigos, en esta mañana. Bien, Dios hace un llamado al pueblo de Israel. Dios los llama siempre Dios se ha preocupado por la situación de su pueblo, del pueblo de Israel. Y también Dios se preocupa por nosotros. También Dios está atrás de nosotros, haciéndonos un llamado, siempre llamándonos de diferentes maneras, de diferentes partes, de cualquier una y otra situación. Dios siempre está pendiente con nosotros. Nosotros somos los que no hemos alejado de Dios. Nosotros somos que no hemos apartado de Dios por seguir ciertas costumbres, ciertas cosas que nos distraen, nos roba la bendición de Dios. Pero en esta mañana Dios quiere darte una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida, para tu vida, para mi vida, para cualquiera que en esta mañana se esté enlazando en este canal y quiera recibir, aunque sea una palabrita, de lo que Dios dice, de lo que Dios habla a través de su palabra. Porque Él es el que nos habla, Él es el que nos dice. Dios no quiere condenar al hombre. Dios no quiere destruir a su pueblo. Él ofreció perdón absoluto. Si ellos se arrepientan, quitaba la iniquidad y se esforzaban por hacer lo bueno y obedecían a su palabra. Ahora, el perdón de Dios está al alcance de Jesucristo. Dios la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dios quiere, mis santos hermanos, Dios quiere que todos nosotros lo busquemos a Él. Dios quiere que todos nosotros nos acerquemos a Él. Por eso que Él anda siempre atrás tuyo, atrás mío, buscándonos para llevarnos hacia el Padre. Quizás tú te preguntas o te hace una pregunta y te dice: yo no soy malo, yo no hago lo malo, yo ayudo al prójimo, yo ayudo al uno, al otro, yo siempre estoy atento a las cosas
que Dios manda, guardo su palabra, guardo sus mandamientos, estoy ahí pendiente de todas las cosas. Pero ¿qué lo dice la Biblia? La Biblia nos habla en Romanos 3. Vamos a leer Romanos 3, mis santos hermanos, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Aquí estamos hablando con la palabra del Señor. Sí, con la palabra del Señor. Y dice así, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, mis santos hermanos. Todo ser humano ha pecado delante de Dios. Todo ser humano está separado, está destituido de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios. Pero sabemos que la justicia de Dios, mis santos hermanos, en un momento dado decae. ¿Por qué? Porque mayor es la gracia. Mayor es la gracia. Mayor es el amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué digo mayor es la gracia y mayor es el amor de Dios para con nosotros? Porque sobre la justicia de Dios ningún ser humano puede vivir, mis santos hermanos, porque para la justicia de Dios se necesita ser perfección, se necesita vivir sumamente en una vida digna como debemos ser, pero nadie en la actualidad vive una vida digna delante de Dios, sino que todos somos desordenados, todos vivimos de acuerdo a nuestros propios instintos, de acuerdo a nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a nuestras emociones. Así se mueve la humanidad, así caminamos adelante de Dios, mis santos hermanos. Pero en esta mañana Dios te quiere hablar, Dios te quiere dar una oportunidad más de vida para que nosotros nos volvamos a Dios, para que nosotros escuchemos el llamado de Dios, que Dios nos está llamando, que Dios nos está dando una oportunidad más para que nos acerquemos a Él, por medio de su palabra. Dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El ser humano tiene una cuenta pendiente con el Creador. El ser humano tiene que tarde o pasado mañana, qué sé yo, tiene que ponerse a cuenta con Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que humillarse, tiene que rendirse al Creador, al soberano, al Dios poderoso, al Dios que todo lo ve. Para Él no somos ocultos, Él siempre sus ojos atalayan, siempre sus ojos están atentos, mis santos hermanos, y es por eso que Él quiere que la humanidad entera se ponga a cuenta con Él. Porque es algo, es como cuando usted le debe un dinero a alguien, y si usted no paga, esa persona anda atrás suyo para cobrarle, mis santos hermanos, hasta que usted llega en un momento que dice, ya esta persona ya me tiene ya cansado, ya me tiene ya fastidiado, ya me molesta, que me está cobrando, me está cobrando. Así mismo nuestro Dios anda atrás de usted, anda atrás mío, para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él, mis santos hermanos, y nos volvamos pues a Dios. ¿Por qué? Porque somos enemigos adelante de Dios. Veamos qué nos dice ahí mismo la palabra de nuestro Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande que la justicia de Dios. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados
los pecados de los hombres. Aleluya. Así es, mis santos hermanos. Eso es lo que Dios nos habla a través de su palabra. El hombre tiene que rendirse a Dios. El hombre tiene que humillarse bajo la gracia, bajo la cobertura, bajo el poder de Dios. No nos queda nada más, mis santos hermanos, que tenemos que rendirnos hacia Dios. Tenemos que hacer un hincapié. Tenemos que hacer, mis santos hermanos, nos guste o no nos guste, tenemos que llegar hacia Dios. Porque si no llegamos hacia Dios, Él va a llegar a nuestras vidas de acuerdo a nuestras situaciones, de acuerdo a lo que este mundo nos ofrece. Este mundo ahorita, hoy en día, está siendo golpeado, está siendo azotado, y nosotros como humanos que somos, tenemos diferentes ideas de pensamientos en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos turban nuestras almas y muchas veces nos roba la paz que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hay inquietudes en el ser humano, inquietudes del uno, inquietudes del otro, y así sumamente se mueve el mundo, así está el mundo. El mundo está en una situación, mis santos hermanos, que ya no puede más, que ya no aguanta más. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo lo que hemos sembrado, estamos recibiendo lo que hemos cosechado, o sea, lo que hemos sembrado, lo que hemos plantado. Eso es lo que hoy en día cada uno de nosotros está recibiendo, y eso es lo que Dios quiere, mis santos hermanos, en esta mañana, darte una palabra de aliento, una palabra de bendición, para que tú te levantes y te sacudes y te vuelvas a Dios. Vamos a abrir Lucas 24, 46. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor en este día. Lucas 24, versículo 46, mis santos hermanos. Una palabra poderosa que Dios tiene ahí para con nosotros. Así está, mis santos hermanos. Lucas 24, 46, 47. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Al tercer día, mis santos hermanos. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Cuando los discípulos andaban con el Señor, mis santos hermanos, por un momento su fe menguó, porque Cristo siempre le hablaba, siempre le amonestaba que Él tenía que morir para redimir a un pueblo, para redimir a una nación, y para redimir, para salvar a aquellos que le aceptaban a Él como su único y salvador. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces ellos no entendían esta palabra, y vino Cristo, les reveló, le abrió el entendimiento. Así como tú y yo muchas veces no entendemos esta palabra de Dios, pero Dios nos habla, Dios nos amonesta, y Dios nos quiere enseñar que debemos de andar, debemos de caminar como manda la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Creador, mis santos hermanos. Leamos el versículo de Isaías 1:25, que dice así la palabra de Dios: y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Así es. Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere limpiarte de todas tus impurezas que has venido recibiendo de este mundo,
y Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere vestirte con ropas espirituales, mis santos hermanos, para que tú puedas entrar algún día a las bodas del Cordero. Eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Dice, Dios se proponía eliminar la iniquidad de su pueblo y restaurar a su remanente arrepentido, mis santos hermanos. Versículos 26 y 27 dice la palabra del Señor: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Eso, mis santos hermanos, Dios va a hacer con aquellos rebeldes, aquellos que tienen la mente cauterizada, aquellos que no quieren ser revestidos, aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios, aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Dios lo va a destruir, Dios lo va a levantar, mis santos hermanos, para destruir ese pueblo. Por eso que es importante, mis santos hermanos, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Creador, del Dios Todopoderoso, mis santos hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, mis santos hermanos. Y dice la palabra de nuestro Señor en esta preciosa mañana, como siempre, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Dios nos enseña y Dios nos restaura, mis santos hermanos, que Dios es a quien nosotros debemos de dar cuenta algún día. Pero los rebeldes y pecadores, eso está en Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejen a Jehová serán consumidos. Imagínense que hay personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Hay personas que no quieren obedecer a Dios, y ellos van a ser quebrantados, ellos van a ser consumidos por la ira de nuestro Dios, por la ira de nuestro Creador, mis santos hermanos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los hurtos que escogiste. Porque seréis como encina a lo que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien lo apague. Eso dice la palabra del Señor. Si bien es cierto, mis santos hermanos, hemos vivido momentos de angustia, y seguimos viviendo momentos de angustia por la situación en la que estamos viviendo, por la situación en la que estamos pasando, pero recordemos que la mano de Dios, del Dios Todopoderoso, está en nuestra vida, está con cada uno de nosotros, mis santos hermanos, para irnos perfeccionando, para irnos limpiando, mis santos hermanos, y poder un día estar en la presencia de nuestro Dios. Siempre estar en la presencia de nuestro Creador, mis santos hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos enseña, mis santos hermanos. Hemos sido maltratados, hemos sido vituperado a causa de esta situación que hemos vivido o estamos pasando. Aún los fuertes se hicieron débiles, mis santos hermanos, y aún los débiles se hicieron fuertes porque nos hemos amparado en la palabra de Dios. Nos hemos mantenido ahí con nuestras debilidades, ahí pasando situaciones difíciles, pero nos hemos mantenido firme y fuerte lo que es en la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Dios quiere en esta mañana que tú te pongas a cuenta con Él. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice la palabra del Señor. Debemos de ser limpiados, debemos de ser restaurados, debemos de ser levantados, mis santos hermanos, porque eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra, y eso es lo que Dios nos va a perfeccionar, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha cumplido, así Dios lo ha dicho. Estamos viviendo un mundo duro, un mundo crítico, pero Dios va a tener misericordia de nosotros si nosotros también disponemos de una parte de nuestras vidas, disponemos un cambio para con Dios, y eso es lo que Dios nos va a perfeccionar, nos va a limpiar, nos va a purificar, va a sacar toda esta inmundicia, todos estos pensamientos inicuos, estos pensamientos sucios, donde el hombre siempre vive arrastrando, donde el hombre siempre vive llevando cosas malas en nuestras mentes, cosas desagradables, acciones, pensamientos, y todo eso tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado como el oro, mis santos hermanos, a través de la palabra de Dios. Reconozcamos, recapacitamos y pensamos que Dios siempre está en el asunto. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Paz a Israel. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.